Buenas tardes, muchas gracias por venir. No me acuerdo quién decía aquello de que en Oman no es que las promesas del socialismo fueran falsas, sino que las del capitalismo eran verdaderas. Y en eso estamos, ¿no? Nos ha reunido aquí esta tarde un coloquio titulado Abuso de poder y respuesta ciudadana. Y claro, esto significa que no estamos hablando de una cuestión metafísica, estamos hablando de algo que nos ocurre. Es decir, el poder está abusando de nosotros y nosotros nos estamos dejando, ¿no? Estaría bien que intentáramos desentrañar hasta qué medida el poder abusa en una medida, en fin, enorme. Entre ayer y hoy ha saltado la noticia de la nueva ley de seguridad ciudadana, que de nuevo dicen lo contrario de lo que es, de un modo que llamaban ticket moderador sanitario a copago farmacéutico o bajada de los impuestos a la subida de los impuestos, etcétera. Pues esta ley es una ley hecha contra los ciudadanos, justamente lo contrario de lo que predica, ¿no? De manera que yo creo que no hay que, en fin, demostrar que hay un abuso de poder, porque es un abuso de poder, además, parecido al que la mafia establece cuando cobra el impuesto en la protección, ¿no? Llega el mafioso y entra en la tienda del chino y le dice: tú ahora me vas a tener que pagar el 40% de lo que ganas, o si no, bueno, pues te romperemos las piernas. Bien, pues en la última negociación a propósito de la huelga de limpieza de Madrid, era esto: ustedes van a ganar, me van a dar el 40% de protección, y entonces yo no les voy a romper las piernas, solamente voy a despedir a mí. Es una huelga que se ha solucionado por razones políticas y porque que se ha solucionado más o menos bien, pero no hay que cantar victoria, porque, en fin, medirán sus fuerzas y regresarán. A las personas que lavan la ropa en los hospitales les han dicho directamente el 40% de protección. Llega la mafia y dice: dame el 40% de protección. En fin, que la situación, desde el punto de vista del abuso del poder, es de desastre. Yo suelo salir a pasear todas las mañanas a un parque que hay cerca de casa, y todos los lunes, cuando atravieso las dos calles que tengo que atravesar para llegar al parque, pues me encuentro que siempre hay una marquesina rota, y antes, cuando había cabina de teléfono, que ahora pues también rotas, ¿no? Esto está hecho por jóvenes que tienen un malestar social grande y que los domingos por la noche, sábados por la noche, pues antes de irse a la cama, pues hacen este ritual de ir y romper algo, porque de ese modo, en fin, expresan su malestar e intentan liberar la furia que produce no tener horizonte de ningún tipo, ni horizonte laboral, ni horizonte moral, ni horizonte político. Yo siempre digo, cuando voy a los institutos a dar charlas, que estas acciones no solamente son inútiles, sino que refuerzan el sistema. Octavio Paz decía en un ensayo de juventud que el delincuente es muy necesario porque confirma la ley en el momento mismo de transgredirla, ¿no? De manera que si de un día para otro, imagínense ustedes una cuestión fantástica, que de mañana para pasado, de repente, desapareciera la delincuencia, no hubiera delincuentes, y pasara en lunes y no hubiera delincuentes, y en martes tampoco, y en miércoles tampoco, bueno, el Ministerio del Interior resistiría hasta el viernes, y el viernes convocaría plazas de delincuentes, porque podemos vivir sin otras cosas, pero no sin delincuentes. Quiero decir con esto que ese malestar social está mal canalizado, y está mal canalizado porque el problema fundamental que sufrimos, es decir, la falta de respuesta frente a la agresión a la que estamos siendo víctimas por parte del poder, es por un problema de discurso. En última instancia, por un problema
de cultura. Nosotros venimos de un mundo en el que pensábamos que la cultura era muy importante y estudiábamos de noche, estudiábamos en los cursos nocturnos, que ahora yo creo que ya ni existen. Y además nos gustaban los libros que no entendíamos, que eso es realmente ser un lector. Y leíamos periódicos desde muy jóvenes. La lectura ha desaparecido, no se leen periódicos, la gente cree que está informada porque entras en Internet y en un momento tienes todo lo que quieres y en lo que tienes en realidad son datos, pero no tienes información, no tienes conocimiento. Steiner hacía esta distinción. Steiner decía que en la sociedad de la información, que es en la que vivimos, no es la sociedad del conocimiento necesariamente, porque el conocimiento aparece cuando los datos se articulan, cuando se ponen al servicio del sentido. Pero aquí todo funciona para que sea imposible generar un discurso alternativo al de ese poder que abusa de nosotros. En definitiva, y con esto ya doy la palabra al compañero, en definitiva, el problema de base, podemos irnos por las ramas y, en fin, hablar y hablaremos de todo eso, pero yo creo que el problema de base es un problema de cultura. Y por eso uno de los sectores más atacados por el poder es la cultura en todos los ámbitos, entre ellos en la educación, donde, en fin, además de todo lo que aparece en los periódicos, sucede algo mucho más grave, que es la desaparición de las humanidades. Es decir, el saber ya solamente tiene un valor instrumental, sirve en tanto en cuanto puedes ganarte en la vida con él, y se ha perdido la noción del saber para tener una visión del mundo y para poder, por tanto, comprender la realidad y, en su caso, modificarla. Muchas gracias. Pues es lo que iba a decir yo. Ya lo sabía, por eso me he adelantado. ¿Qué te crees? ¿Podemos hablar de otros temas? Porque es que no lo hemos agotado. Bueno, yo voy a inventarme algún otro punto de partida. Yo voy a ser sincero, yo creo que vivimos en un país donde todavía no hemos superado la guerra civil, para empezar. Pero por una razón muy sencilla, y es porque está prohibido hablar de ella. En el momento que esto le llaman reabrir las heridas. Y entonces hubo una generación que tuvo claro que había dos Españas. Entonces, a ver si algún día confraternizaban. Alguien abrió una brecha todavía mayor, en los años 30, y luego se creó un mito con la muerte de Franco, que era que con Franco el 20 de noviembre de 1975 se habían muerto 40 millones de españoles también. Porque yo nunca he dicho estas cosas, como alguna vez las he contado, desde el rencor. Yo, en mi familia todo el mundo estaba con el régimen. Mi padre había hecho la guerra con Franco y el único que era un tío, un hermano suyo, estaba en Argentina, o sea que allí en mi entorno no había nadie que perteneciera a la contestación y a la resistencia. Entonces, lo que vi es que, claro, esto no es gratis. España fue el único país donde el fascismo venció y además se quedó 40 años, porque en Italia acabó palmando, en los nazis ya sabemos lo que pasó con ellos, y luego encima vinieron las tropas que liberaron, y entonces, bueno, pues aquí se hizo una especie de convenio, pero a nosotros nos dejaron solos, y nos dejaron solos con una dictadura que entonces, ahora ya no se debe decir así, pero que estaban muy orgullosos de llamarse a sí mismos fascistas y de ser aliados de Hitler, y de etcétera, etcétera. Y que incluso durante muchos años después se seguía hablando muy bien de ellos. Yo pertenezco a una generación donde los alemanes en los tebeos eran los buenos. Metían, eso sí, también de buenos, para que no fuera tan descarado, metían a los japoneses, los metían de malos, que eran los aliados. Bueno, le llaman cochinas ratas amarillas. Sí. Y entonces el sargento gorila y tal les daba caña. A los japoneses, a los alemanes no. Siempre salían los alemanes, eran una cosa nostálgica. Yo me he criado en esa España. Bueno, entonces, claro, eso tuvo una consecuencia. Fueron 40 años de un páramo intelectual. Quiero decir, yo recuerdo
que a mí un amigo me dejó el libro de Cortázar de Rayuela que lo habían comprado en Sudamérica. Es decir, es muy difícil contar a la gente de ahora cuál era la situación en la que se vivía aquí. ¿Por qué cuento esto? Porque claro, se muere Franco, hay unas colas terribles y lo tuvieron que enterrar porque si no todavía quedaría gente haciendo cola. Es que ahora parece que era un friki que no sé, que habitaba por allí y que... Entonces, la resistencia que fue realmente heroica, aquí en este país, el porcentaje era mínimo, mínimo. Gente que daba la cara porque, entre otras cosas, te jugaban la vida. O sea, no era una cuestión ideológica. Aquí la gente se jugaba la vida. Y desde luego, no solamente la vida en el sentido físico, sino la otra también. O sea, los estudiantes que se manifestaban, si les trincaban en una manifestación, les podían expedientar y ya no podían no solamente seguir estudiando, sino que es que para sacarte el pasaporte y salir de este país, ya se habla mucho de Cuba, de tal, pues para sacarte el pasaporte necesitabas una cosa que se llamaba el certificado de buena conducta. El certificado de buena, por supuesto el certificado de penales. Si habías estado en el talego, ya no podía ser ni funcionario, ni dar clases, ni sacarte una serie de documentos fundamentales para vivir. Pero es que además te tenías que sacar el certificado de buena conducta. Vivimos en una España donde los ciudadanos, esto parece cachondeo, pero es verdad, no podían tener la llave del portal de su vivienda. Entonces había una figura que se llamaban los serenos. Yo es que estoy viendo gente que casi es de mi edad, pero bueno, hacemos como... No había serenos en Canarias. ¿Aquí en Canarias no? No es conocida la figura del sereno. Bueno, pues como él ya había dicho todo muy bien, yo estoy hablando de la serie Cuéntame. Entonces... vengo a dar fe de que lo que cuentan ahí, lo que es el decorado, era cierto. Pues entonces se lo voy a contar porque era una figura muy interesante. Los serenos eran unos señores que tenían las llaves de los portales de las viviendas. Entonces tú llegabas de una cena, o de cachondeo, o de lo que fuera, y entonces tenías que despertar a todo el barrio. Porque te plantabas en la puerta de tu casa y tenías que decir ¡Sereno! ¡Sereno! Y llamar al sereno, que había... No es que tuvieras un sereno para tu portal, es que tenía varias manzanas, y entonces tenías que ponerte a dar voces hasta que aparecía el señor para poder entrar en tu casa. Con lo cual todo el barrio se enteraba y tal. Los policías iban a estos señores. Cuento esto como una anécdota para que veáis hasta dónde llegaba el nivel de estupidez del control. Entonces, claro, cuando tenías que sacarte el certificado de buena conducta, el policía de la comisaría de tu barrio se iba por el barrio y preguntaba al portero si había, pero desde luego al sereno. El sereno el que sabía que no llegabas, en qué estado llegabas y tal. Para lo cual, yo que durante una época me hice de la tuna y tocaba en la... machacaba a los turistas en la zona de los Austrias de Madrid, que todo el mundo te daban enseguida el dinero para que te fueras. Era un tipo de extorsión, como tú decías, pero en este caso era extranjeros, era menos grave. Los chinos por lo menos están aquí, aunque sean chinos, que son extranjeros, pero se quedan. No, estos venían de paso y entonces decían, tenga usted, manche, queremos cenar aquí, vivir tranquilos, tal. Ah, seguimos tocando, ¿eh? No, toma más. Entonces, lo que sí que tenía yo era una colección de puros espectacular que le iba dosificando y yo con el sereno no tenía ningún problema y pasé por la vida como un ciudadano ejemplar. Nunca lo fui. Pero que, quiero decir, esta era nuestra España. Entonces ahora se muere Franco y toda esa gente, con muy buena voluntad, supongo, muchos de ellos, quisieron ser demócratas. Pero eso no sale así de la noche a la mañana. Quiero decir, cuando yo llegué a la Facultad de Medicina, en el año 72, había habido una huelga que no había habido exámenes en todo el año. Entonces, cuando yo entro en la facultad, que yo entonces no había oído lo que era el comunismo y tal, tenía una referencia, sabía que mataba niños, pero poco más. Entonces yo llego a la facultad y me encuentro con una fila de policías con ametralladoras, y dije, coño, pero claro, tuve una revelación, el enemigo. Digo esto porque luego, ahora, leyendo las memorias de Aznar, que son muy ilustrativas, decía, fui un par de veces por la facultad y cuando vi que solo querían montar lío, no volví. Claro, para Aznar, la gente que decía, ¿y estos de las ametralladoras qué hacen aquí? Por supuesto, eran seres subversivos pagados por Moscú. Pero yo me hice esa pregunta sin más y dije, coño, entonces a partir de ahí ya me fui enterando del mundo en el que vivía. Entonces, lo que quiero decir es que esta luz, que era tan evidente, que te mostraba el camino de la honradez, sin más, y de la honestidad, también la seguía viendo un porcentaje muy pequeño. Ante mi estupor, yo veía que con los compañeros decía, oye, pero esto y tal, tú no te metas en nada y no tendrás problema. Digo, no, si yo no me meto, pero es una putada, ¿no? Entonces, nadie quería llegar a conclusiones. Entonces, yo he vivido en ese mundo.
por suerte no demasiado, pero yo tenía 20 años cuando Franco se murió y no se murió del todo, fue un poco como Walt Disney, lo tuvieron congelado. Porque ahora se habla de la transición como una etapa modélica, pero no lo fue. Lo tuvieron congelado. Entonces, de alguna manera, esto se quedó. Aquí hubo una sociología del fascismo 40 años. Eso no se lo quita uno así diciendo, la caspa aquí con un cepillo. No, estaba muy incrustada. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que es muy difícil entender la situación actual si no entendemos de dónde venimos y quiénes somos. Somos un pueblo efectivamente valiente porque, hay que decir, que yo creo que la Guerra Civil Española es el único golpe de Estado que ha tardado 3 años en consumarse, de toda la historia, porque estábamos solos y teníamos además de aliado al enemigo más fuerte, que entonces era el ejército alemán. Es decir, esta guerra estaba perdida desde antes de empezar. Europa nos dejó en la estacada y nadie quiso saber absolutamente nada. Bueno, hicieron algo peor, aplicaron la ley, que era un bloqueo a España. Mientras ellos aplicaban la ley, resulta que Hitler hacía lo que le daba la gana porque allí no había huevos de decirle nada a Hitler. De hecho, hasta Stalin pactó con él. Entonces, aquí se quedaron, aquí se quedaron. Entonces, cuando llega la democracia, es una democracia, en primer lugar, tutelada, porque es la única vez en la historia de la humanidad donde la democracia, entre otros, la escriben los que no tenían que haberlo hecho, estaban allí. Quiere decir que cuando se hace una constitución en Alemania, a los nazis no los llamaron, por alguna razón que a mí se me escapa. Pero esto ha ocurrido en todos los sitios. En Italia tampoco llamaron a los fascistas. Pero cuando se hizo la Constitución en España, había padres de la democracia que eran ministros de Franco. Entonces, claro, hubo una continuidad. ¿Por qué? Porque esa Constitución se escribió tutelada por el ejército. La transición consistió en cómo salimos de esta sin que den otro golpe de Estado. Dieron varios, unos que no llegaron a consumarse, uno que fue frustrado, pero es que el ejército estaba todo el rato. Me dicen aquí que uno de los llenos que han tenido, después de este que es mucho más ilustre, fue el de Santiago Carrillo. Pues yo recuerdo que la simple legalización del Partido Comunista provocó la dimisión de algún ministro, entre otros creo que fue Pitada Veiga, que era entonces ministro de Marina, y otros que se negaban a darle la mano, etcétera, etcétera. Es decir, todavía estábamos en una transición que era muy tutelada. Y esto ha seguido, ha seguido. Es decir, aquí estamos, hemos sido también gobernados por un señor que, bueno, que ellos practican las reglas del juego, hasta cierto punto. Pero resulta que, bueno, yo creo que se han cansado de dar explicaciones y directamente, primero, no las dan. Entonces ya no convocan ruedas de prensa, no hacen declaraciones, se van al fútbol con un puro y si tienen que decir algo dicen lo primero que se les pasa por la cabeza. O sea, por ejemplo, el señor Rajoy pues le dicen, oiga, salga usted, que tenemos un follón. Resulta que nos han dado aquí una serie de millones a los bancos, la gente no sabe si estamos en un corralito. Pero ¿cómo me metéis en este lío? Que estos son los inconvenientes de la democracia. El hombre que está con su puro y su avión, vais al fútbol y van y le dicen que tienen que salvar a los españoles. Pero es que es usted presidente de la nación y a mí que me cuenta. Si el presidente de la nación no puede ir al fútbol, ¿quién coño puede ir al fútbol en este país? Esto es el caos y la anarquía. Entonces, al final tiene que salir. Y como tiene que salir apresurado, dice, primero, que esto no es un rescate ni nada, que es un préstamo a la banca que era falso. Y segundo, que no solo no le han impuesto condiciones, sino que es él el que ha puesto de rodillas a Europa. Y entonces se va al fútbol tan tranquilo. Claro, esto provoca un lío en Europa, porque en Europa tienen la costumbre de decir la verdad, aunque sea chunga, pero en declaraciones oficiales. Entre otras cosas, por ejemplo, en el Parlamento británico hay una, no sé si es una ley escrita, pero me lo contó un periodista de la BBC que me decía que si uno miente en sede parlamentaria, y esto es muy fácil de ver, porque luego aquí nos podemos tirar 6 meses buscando la verdad, pero decía, si miente en sede parlamentaria, no le dejan entrar en el Parlamento. Dije, coño, es que aquí... Es que no les daría tiempo a jurar el cargo. O sea, entonces... Claro, este hombre estaba recién llegado y no entendía nada. Decía, pero entonces aquí, digo, no, aquí en el Parlamento, porque me contaba que allí, pues los laboristas de repente se levantan y a su jefe le montan un pollo espectacular. Dicen, pero mucho más gordo que el otro. Y siempre arrancan sus intervenciones diciendo, en nombre de mis votantes me voy a cagar en tus muertos. ¿Por qué? Porque además a él le va el cargo en ello. La gente le vota para que le represente. Esto aquí funciona de otra manera, estos son como club de fútbol. Entonces yo le decía, no. El hombre llevaba poco tiempo. Me estaba haciendo una entrevista y le acabé dando una lección de historia desde un punto de vista que es el que yo tengo, que es desde el desprecio absoluto. Entonces, le contaba, digo, no, aquí puedes mentir, pero solo tienes la única posibilidad, la única forma de abrirte la puerta hacia la vida civil y abandonar la política es llevarle la contraria a tu jefe. O
sea, tú puedes ser un delincuente, tú puedes ser lo que te dé la gana. Y cuando digo estas cosas, por eso aprovecho para vender mi libro, soy como Santiago Segura, que el libro constantemente me dicen, no estamos locos. O sea, como hay una canción muy famosa que es no estamos locos, sabemos lo que queremos. Me dicen, o sea, que sabemos lo que queremos. No. Lo que quiere decir este libro es que yo he sido constantemente, la fama me salva de muchas cosas, como a Dalí, que tenía que estar encerrado, pero como era artista, pues podía, me contaron que una vez, una época, creyó que era Caracol. Pues bueno, esto en la familia de un trabajador de la construcción supone el ingreso en la unidad de agudos. A los artistas se nos permite este tipo de extravagancias. Pero sí que todo el mundo, cuando hablo de esto, siempre me miran como un loco o un paranoico. Y es que lo que digo, perdona, voy a beber agua. Yo creo que es muy sensato. Muchas gracias. Dejadme un poco más porque si no, no sé ni dónde voy. Yo creo que es muy sensato. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Que a este señor no entendía absolutamente nada el inglés. Yo le dije, claro, no entiendes nada porque tú no te has enterado de esto otro. Dijo, ah, claro. Digo, sí, pero eso no se acabó. Digo, no, claro, ¿cómo vas a matar, cómo vas a fusilar a 40 millones de españoles? ¿Cómo vas a declarar 40 millones de españoles del régimen ilegales? Que la mayoría eran simplemente conservadores, gente que es de lo que hay. Como mi madre, que cada vez que veía cosas raras, una huelga, pues compraba garbanzos, esto era muy común, y llenaba la despensa de alimentos. Vivía todavía en ese estado de cosas que decía, bueno, entonces la gente era de eso, la gente lo que quería era paz, que no hubiera líos, fundamentalmente que no hubiera líos. Pero claro, ya hemos pasado ese periodo. Los políticos se están cansando de dar explicaciones, porque ellos no están aquí para eso. Ellos han venido a por las joyas de la corona. Y entonces esto parece que resulta duro de creer. Dices, ¿cómo esto? ¿Cómo? Sí. Estos señores, se montó un estado que llamaron Estado del Bienestar, que por cierto esto lo montaron los conservadores británicos. Viendo la fuerza que tenían la gente del este y que el Partido Comunista crecía, decían, coño, después de la guerra, después de esta gente que ha dado sus hijos, su sangre, y han sido unos actos heroicos, tremendos y colectivos, si ahora les metemos caña y les tenemos en la indigencia como les hemos tenido toda la vida, sin educación y sin sanidad, igual se rebelan, porque tienen un ejemplo por ahí. Entonces se creó esto que llamamos el Estado de Bienestar. Y aquí dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa parecida también, venga, vamos a llevarnos bien. Pero claro, estos señores han llegado a una conclusión de por qué les estamos dando educación y sanidad a esto, ¿cómo es? Y han dicho, bueno, pues vamos a llevárnoslo. ¿Por qué? Porque es el mayor negocio de todos. A mí me ha costado, yo he estado en Estados Unidos y cuando ahora que está, ya habéis visto como Obama, porque quiere ampliar un poco, pues eso, el servicio que tiene que prestar a la ciudadanía en cuestión de salud, pues le sacan carteles con el bigote de Hitler. Y de ver, ¿esto qué tiene que ver? Pues tiene mucho que ver. La sanidad es el mayor negocio imaginable después del negocio de las armas, que ese ya mejor no hablar de él. Pero bueno, la sanidad, yo recuerdo cuando terminé la carrera en la facultad que ayudaba a un ginecólogo, me colé, un amigo me coló, yo no hacía nada, yo miraba y era lo que ahora llaman un becario. Entonces, este señor hacía, la ginecología es una cirugía bastante sencilla, o sea que no hay que preocuparse, mujeres. Entonces, hacía 3 tumores en una mañana. Este hombre cobraba el equivalente ahora a 3.000 euros. ¿Por tumor? No, al mes. Esto, claro, esto llevado a los Estados Unidos significa, Mary, tengo 2 noticias, una buena y una mala. La mala es que tienes cáncer, joder, y la buena, que hemos llegado a tiempo. Doctor, ¿y cómo se llama el tumor? Se llama 60.000 euros. Oh, pues si los tienes, los pagas. Sí, no, pues no. Y esto aquí es gratis. A mí no me creían. Cuando yo les decía, allí un parao, no yo, ¿qué tal? O el otro. No. Un hombre absolutamente desconocido le diagnostican un cáncer y hasta que no está bueno no lo sacan. Y la gente no me creía. No decían nada y preferían no discutir porque pensaban que estaba exagerando. Es que esto no lo hemos llegado a creer. El negocio que hay detrás de la sanidad es brutal. Y entonces estos señores están abusando del poder porque solo en la sumisión que supone una España que están llevándonos a una España del hambre, porque acaba de hablar de una huelga que hemos sufrido en Madrid, de las basuras, que en realidad la huelga se ha echado para atrás por 2 cosas. Primero, por la unidad de esos trabajadores, porque no tenían otra salida. Le estaban reduciendo los salarios en torno al 40%, y además iban a despedir a 1.000 y pico. Pero también por otra cosa, el comportamiento de los ciudadanos. Los ciudadanos estaban dispuestos, eran solidarios, sí, a vivir rodeados de basura antes que poner en la picota a estos pobres trabajadores que dices, pero ¿cómo puedes putear a un barrendero?
O sea, yo puedo entender que empieces a reducir de arriba abajo, pero si yo cuando era pequeño, mi padre siempre me decía, estudia, hijo, que si no podrás ser barrendero. Entonces ya si van a por el barrendero y le quieren quitar en mitad del sueldo, ¿qué mundo estamos construyendo? ¿Hasta dónde quieren llegar? Bien, se acaba esta y es que ahora va a empezar otra, como ha anunciado él, que son las lavanderías de los hospitales. Les han dicho, y esto es textual, que le rebajan el sueldo. La media al final, que dicen el 40, 50, es el mínimo, pero es el 50% del salario. Los salarios son entre 1.000 y 1.300 euros. Y además se lo proponen de la siguiente manera. Rebaja del salario del 50% y tienes 24 horas para pensártelo. Así que tú tienes la posibilidad de salir a la calle. Pues claro, empiezas a oír en la radio señoras que dicen, yo es que tengo 2 hijos. No, y además si a las 12 de la noche de no sé qué día, que es el plazo que se ha dado para la negociación, no se llega a un acuerdo, el ERE se aplica automáticamente. Bien, entonces podríamos decir, joder, ¿quién es ese hombre? Ese es un explotador. No, 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 no. La Comunidad de Madrid ha hecho esto. Es decir, hasta cierto punto no teníamos la idea de que la primera función de un político era procurar el bienestar de sus ciudadanos. Pero entonces, claro, nos vemos con que estos señores crean un problema donde no lo había. Jamás ha habido un problema con esto en la sanidad madrileña. Entonces ahora generan un problema. Lo llaman externalizar. ¿Y qué hacen? Hacen una cosa que es absolutamente estúpida, desde el punto de vista de la estrategia o de la obviedad, que es que cogen una cosa que los ciudadanos pagamos, un servicio que está funcionando, lo ponen en manos privadas y luego ellos se ponen al frente de eso. Dejan la política y se ponen al frente. Dicen, no, sí. Por 2 veces en Madrid. Los 2 últimos consejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid estaban al frente de las sociedades, de las empresas adjudicatarias, a las que habían dado miles y miles de millones de las antiguas pesetas a 30 años vista. Dicen, bueno, pero esto es un descaro brutal. Dicen, no, es legal. ¿Qué me importa un carajo que sea legal? Ustedes hacen las leyes. O sea, ¿se ha hecho usted una ley para sí mismo? Dicen, no, no, es legal y no hay nada más que hablar. Entonces volvemos a reflexionar, rebobinamos la cinta y dices, bueno, aunque sea legal, a usted no le estamos pagando para que se monte un negocio ni su futuro. A usted le estamos pagando para que gestione mejor lo que ha cogido. Y resulta que no, lo deshacen y se forran. Pero para eso tienen que generar un espacio donde la gente esté absolutamente aterrorizada. Y lo están generando. Ellos lo llaman reformas estructurales profundas, pero es directamente el desmantelamiento del sistema que los ciudadanos nos habíamos dado, o mejor dicho, que nos habían dado, porque este es uno de los problemas de cara a la reacción de la ciudadanía, y es que habíamos institucionalizado los problemas. Es decir, que nos den la sanidad, que nos den no sé qué, y entonces se habría creado como una especie de cúpula que se encargaba de legislar y de procurar los servicios. Pero durante una época ya se abandonó, no había nada por lo que luchar, y entonces no teníamos horizonte. Nosotros lo tuvimos más fácil, porque nosotros veníamos huyendo, y cuando se huye, se sabe muy bien hacia dónde se va, que es en aquella dirección. Jamás hacia atrás, porque entonces te cae. Entonces nosotros veníamos huyendo y teníamos un horizonte claro, que era la libertad, que era la justicia, que eran los derechos, que eran esto que se ríen tanto ahora, que le llaman los servicios sociales, que es lo primero que se cargan. Claro, cuando hablan de servicios sociales parece que es un lujo cultural o un lujo ideológico. Claro, los servicios sociales que están representados por todo el funcionariado representan guarderías, representan sanidad, representan educación y toda esta serie de cosas. Pero sobre todo representan una cosa, que nosotros tampoco somos conscientes de ella, que se llama paz social. Porque yo también estoy en contacto con extranjeros por mi circunstancia y de repente estoy tomándome una cerveza en Madrid a las 2 de la mañana con un mexicano que me dice, no tenéis ni puta idea de lo que es esto. O sea, en mi país esto es impensable. Si estamos aquí en una terraza en la Castellana, aquí paran 4x4, se bajan unos tíos armados y nos desvalijan a todos y matan a la mitad. Nosotros no podemos vivir así. Y esto está pasando en un espacio muy grande del planeta. Y aquí no ocurre. Pero eso tiene un coste. Tiene un coste que se llama que si una persona no tiene para vivir, no le puedes meter en el mismo contexto donde la abundancia parece que aquí todo el mundo tiene de todo. Aunque sea el decorado, aunque no sea real, da igual. Porque ese hombre llega a una conclusión. Yo no me puedo sentar aquí, porque lo que le están diciendo es, siéntate ahí, en nuestro caso sería la M30, en cualquiera de estos cerros, mira pasar los coches, pero muérete de hambre en silencio. Entonces, claro, la conclusión que llega cualquier ser humano es, si yo no le importo a nadie, nadie me importa a mí. Entonces, esta quiebra social está a punto de producirse. ¿Qué tal les viene? Yo creo que les viene bien.
hay una especie de arma y de estado de provocación social sistemático. Yo he escuchado, por ejemplo, al ministro de Educación, que es el menos indicado, pero es el que lo hace, provocar a la ciudadanía, incitar a la violencia. Yo lo he escuchado en el Parlamento decir, la ciudadanía aprueba mis leyes, porque yo no veo reacción. Esto que veo en la calle, que son los padres, los alumnos y los profesores, son, y digo, cito textualmente, fiestas de cumpleaños. La auténtica protesta es la de México y la de Caracas. Es decir, le está diciendo a la gente civilizada que se manifiesta pensando que su protesta puede llegar a algún sitio, que esa protesta no va a ningún lado. Que si quieren realmente ser escuchados, tienen que apuntarse a la violencia. Esto lo dice el ministro de Educación. Lo dice en un discurso elíptico, pero lo está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que se persigue con esta especie de provocación? Porque esto que es, cuando tú llegas a una empresa le dices a todos los trabajadores que están ganando 1.000 euros, que le reduces el salario un 50%, no les dejan ninguna capacidad de negociación. Es gente que está dispuesta a pasar por lo que sea con tal de comer a sus hijos. Pero eso no lo puede asumir, porque es que no puede dar de comer a sus hijos. Ya digo, el otro día he escuchado a una señora que decía eso, decía, yo tengo 2 hijos, pero es que tengo un banco que me está chuchando. Yo, con un hijo que trabaja de vez en cuando, a duras penas llegamos a mantenernos a fin de mes y lo primero que hacemos es pagar la hipoteca. Con esto que me están proponiendo estos señores me van a echar a la calle y me voy a quedar con 2 hijos y trabajando. Porque ya es suficientemente desgracia que frente a una hecatombe como un tsunami uno caiga en la pobreza absoluta. O que no tenga trabajo, que es otra forma, una desgracia brutal en este contexto. Pero lo que no se puede asumir es que una persona que está trabajando viva en la pobreza. ¿Por qué nos llevan a este punto? ¿Por qué un sistema que ha funcionado 60 años bien dicen que es inasumible? ¿Por qué nos han contado la mentira de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? Nadie ha decidido sus posibilidades. Las posibilidades se las daban, tanto al pedir una hipoteca que se la daba el banco con una cosa que llamaban bastanteo, como su propio empresario o donde trabajara, con el sueldo que le daba en función de lo que producía. Y nada más. Es mentira todo esto que nos han contado de que la gente tenía 2 y 3 BMWs y que la gente podía estarse 6 meses sin pagar en el supermercado. Todo esto es una gran mentira. Han culpabilizado a la ciudadanía de decir, no, nos han admitido en el Club Europeo, pero como sois una panda de ladrones que estáis estafando a la seguridad social, estáis estafando en el paro, sois los reyes de la economía sumergida, etcétera, etcétera, ahora os quedáis en la calle y os echamos del paraíso. Esto es mentira. Esto es totalmente mentira. Luego salen los datos. La gente no defrauda en el paro. Es absolutamente nimio lo que están haciendo. Y con respecto a los morosos, este era un país donde no había morosos. La media de morosos de este país era exactamente más o menos la media europea cuando aquí había trabajo. Pero claro, la gente entró en una dinámica que era, bueno, parecía que estábamos en Europa y cómo se va a morir la gente de hambre en el siglo XXI. Pues nosotros vivíamos en un régimen capitalista, en lo que llamaban una economía de mercado, que consiste en que la bicicleta no se puede parar porque si se para te caes. Entonces la gente tenía que consumir para que se pudieran fabricar cosas, crear puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Y esto crecía, y de repente dicen, no, se acabó. Y entonces estamos en un punto muy extraño, porque le damos premios Nobel a los expertos en economía y luego no les hacemos ni puto caso. Están diciendo, oiga, si usted resulta que reduce tanto los salarios, si aquí hay tanto paro, si usted anula el poder adquisitivo de la ciudadanía no puede consumir y esto se va al carajo. Esto lo están diciendo todos los días. Entonces, ¿qué sistema están persiguiendo? Porque es que están hundiendo el propio sistema capitalista. Entonces vienen los expertos y dicen, no, es que tú estás anticuado. Resulta que ya no existe la economía productiva, eso de hacer cosas, eso no. Es que lo que tiene la pasta son la economía especulativa, que son la gente que no hace nada, pero vive de los que hacen cosas. Entonces, bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? Entonces recurrimos a los señores que nos gobiernan porque no tenemos más otra salida. Y los señores que nos gobiernan dicen, yo lo único que voy a hacer es, de lo que hay aquí, me voy a quedar primero con ello y a ti te voy a mandar al paro o a la miseria. Y esta es la salida que nos dan. Abuso de poder total. Y entonces estamos ante el fin de la democracia en el sentido ético de la democracia. Porque claro, la democracia la hemos asumido como un sistema de elección. Claro, si la democracia no tiene detrás un sustento moral que empieza por la honradez de los que nos gobiernan, no existe. Yo te termino con una breve anécdota que a mí me parece gravísima y que pasa sin pena ni gloria porque nos hemos acostumbrado a todo. Hace 48 horas, a raíz de la condena del alcalde de ¿qué pueblo era? De Torrevieja, Alicante, pero que le han condenado por robar, no pasa nada. Por eso,
El 80% de los diputados de la Generalitat Valenciana firman un escrito para que le indulten. Sí, o sea, yo entendería, desde la honradez y la decencia y la responsabilidad de los que nos gobiernan, que pidieran el indulto porque creen que es inocente. Pero es que no se trata de eso. Quieren que no pague por lo que ha hecho. Quiere decir, quieren institucionalizar el latrocinio aquí en los altos cargos. Y esto es de una gravedad acojonante. Yo no veo que se haya reflejado ni que haya creado una gran alarma social. Los medios de comunicación lo han vendido como que es un reto al presidente que se llama señor Fabra, que hay dos... Pero es que a mí eso me importa un carajo, porque la prensa se ha convertido en una prensa especializada, como la deportiva, que es lo que comentabas tú antes. Y entonces, bueno, ya de paso quieren institucionalizar y dar por bueno el robo desde las instituciones, legalizarlo. Es decir, bueno, nosotros vamos a robar en masa, nos vamos a comportar como una banda creada para delinquir. Y si nos pillan, nos indultamos porque tenemos ese privilegio. Estamos cayendo en la debacle. Y mientras tanto, ¿qué hacen? Sacar leyes para protegerse de la ciudadanía. Es que la democracia no es el gobierno de la protección de la ciudadanía. En el Parlamento, no sé si habéis tenido durante muchos meses, ha estado rodeado de vallas y rodeado de policía. Y los políticos tienen que ir con escoltas y con coches. Pero ¿qué mundo es ese donde los políticos que nos representan tienen que esconderse de los ciudadanos? ¿Qué mundo es este donde los representantes de la democracia se tienen que ir a hacer puñetas a sitios donde hace 20 bajo cero, a esconderse de los ciudadanos y a reunirse allí para decidir su futuro? Si tenían que hacerlo en plazas públicas contándonos qué es lo que van a hacer con nosotros, que somos nosotros los que les hemos elegido y les pagamos. Está completamente invertido el proceso. Ahora resulta que la democracia tiene que protegerse de la ciudadanía, con las fuerzas del orden y con multas brutales de 600.000 euros. ¿Pero qué es eso de 600.000 euros? ¿Qué ciudadano puede pagar, además, 600.000 euros así, en un capricho por un día que ha cometido una fechoría que antes no lo era? Este es el mundo en el que estamos ahora y sobre esto es lo que tenemos que reflexionar, porque yo me voy a callar un rato que no. Di tú lo demás. Un poquito más. Es que esto es una lluvia de ideas, Wyoming. Sí, bueno, en primer lugar, lo he dicho y lo repito, lo he dicho antes a la prensa, esto es el final de una época, que no sé cuánto va a durar el final. Esto no es sostenible como modelo, tú lo estás diciendo, democrático. O sea, la soberanía radica en el pueblo. El pueblo vota cada 4 años porque le dicen que van a hacer esto o lo otro. Y después no lo hacen. Vamos a ver, aquí está fallando algo. Es verdad que una parte de lo que votamos no sirve para nada porque viene de Europa. Pero hay otra parte que me han prometido que van a cumplir y no cumplen. A ver, ejemplo, si a mí me han dicho que se va a seguir manteniendo la ley de dependencia, ¿cómo es posible que de pronto yo, habitualmente una mujer, que he dejado el trabajo por atender a mis padres porque me iban a dar de alta en la seguridad social y me iban a dar una ayuda, una paga, ahora de pronto dicen que no? Vamos a ver. No puede ser. O sea, si hay una causa sobrevenida en el aspecto democrático, tanto Zapatero como Rajoy, el que esté, tienen que o convocar elecciones o pedirnos opinión. Mire usted que viene una ruina muy grande. ¿Ustedes qué quieren que hagamos? No, que aquí se hace lo que marcan otros. O sea, que esto es una democracia, como bien dice Wyoming, bastante rara. Es decir, está en crisis el modelo. Más todavía. ¿Cómo es posible que la clase política se haya convertido en un problema para la población? El tercer problema, según el CIS, y a veces el segundo, y a veces el tercero y el cuarto. Pero si son los que votamos, ¿cómo se convierten en un problema para nosotros? Por lo tanto, claro que es un fin de ciclo. Es un fin de ciclo que tardará lo que sea, pero es que no nos podemos permitir
que esto continúe adelante porque es que es el final del sistema democrático. Y nosotros creemos en el sistema democrático, pero mucho más participativo y también con mucha más responsabilidad por parte de la ciudadanía. Esto es evidente y pasa en todas partes. Y esta obsesión que ha señalado también Wyoming y Juanjo también, esta obsesión por cargarse todo lo que sean temas sociales. Lo primero que se anula en un ayuntamiento no es el sueldo de los concejales, son las ayudas de emergencia social. ¿Pero y eso por qué? Si se supone que las ayudas de emergencia social van a ir destinadas a gente que lo va a necesitar. Y atención, que no son los excluidos de siempre, que hoy hay más de 1 millón de personas en este país de clase media derrumbados en la exclusión social. ¿Cómo no son prioritarios en la acción política? ¿Por qué están preocupados por cortar libertades y no por ayudar a una población que lo está pasando mal? Es que hacen que la gente no crea en la política ni en nada. En la época de la desconfianza, en la época de la desesperanza al ver a estos mamarrachos, y perdonadme, son unos mamarrachos todos, que no resuelven los problemas de la gente, puñetas, si están ahí para resolver, claro. Es que si no resuelven, ¿para qué los queremos? Es que no sirven para nada. Claro, esto es lo que la gente, la indignación popular, ¿qué ocurre? También lo señalaba aquí el maestro Wyoming, que ya lo ha dicho todo. Sí, señor. Muy bien dicho. Así se habla. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay reacción popular. Pero eso ya, yo creo que le paso la palabra a Juanjo para entrar en ese tema. No, pues es que yo creo que esto es complicado, ¿no? Dice, ¿por qué no hay? Bueno, pues es verdad que la gente está resignada, que tiene miedo, que hay una generación de jóvenes que no estaba preparada para esto, que no nos habíamos educado para esto, ¿no? Pero aparte de todo eso es que no hay quien canalice el malestar. Sí. Quiero decir, porque aquí estamos hablando de la clase política como si no hubiera oposición. Y es que en efecto no hay, porque están todos en la misma lógica. ¿Sí? O sea que en el fondo, mira, yo no digo que todos sean iguales, entre otras cosas porque yo hay gente del PSOE con la que me tomaría un café y gente del PP con la que no me tomaría un café, ¿no? Pero la lógica en la que están es la misma. Están atrapados en esta cosa del mercado y tal, y ven que no tiene... Porque esto no empezó el PSOE. Quiero decir que cuando Zapatero, aquella famosa noche del 10 de mayo de 2010, dicen que le llamó Obama, que le llamó Merkel, que le llamaron los chinos, le llamaron todos. Y dijeron, oye, no, esto no... Y de ahí sale, cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste, porque en lugar de hacer lo que debía haber hecho, y hoy sería un mito Zapatero, claro, que es decir, yo no puedo hacer esto, convoco elecciones, yo no puedo ir en contra de... Yo no puedo prohibir la socialdemocracia, que es lo que hace cuando prohíbe el déficit. Prohíbe su propio programa. Pues entonces no hay en las instituciones, no hay nadie que canalice el malestar. Y el malestar está de momento, y esto es lo que viene bien, sectorializado. Es decir, que por un lado se quejan los médicos, por otro los estudiantes, por otro los profesores y por otro los barrenderos. Pero no hay, porque claro, si aquí mañana saliéramos a la calle todos, otra cosa sería. Cuando la guerra de Irak, la protesta fue transversal. Y mira aquello, el tsunami que ocasionó, ¿no? Entonces el problema es que no hay una alternativa, no hay en el Parlamento, no hay un solo discurso capaz de canalizar el malestar del que tenemos por la agresión de que somos víctimas. ¿Esto surgirá? ¿No surgirá? Pues no lo sabemos. No lo sabemos, pero de momento es evidente que no hay un discurso capaz de oponerse a ese discurso dominante
que es el de el capitán, porque esto es una cuestión, esto es un diseño, esto no viene de casualidad, claro. esto es un diseño, y además España, una vez más, te citaba antes, vuelve a ser un territorio de experimentación. Dicen, vamos a ver la gente hasta dónde llega. Pero yo digo... ¿Y tú que has frecuentado dentro del activismo social el mundo de las plataformas? Eso está... ¿Qué Ahora conciencia mismo- hay o cómo se conducen o se reconducen o surgen esas voces o en fin, algunas otras posibilidades de Ahora representación? mismo tenemos, por una parte, lo que ha definido muy bien Juan José Millán, que de la clase política no rompe ningún discurso nuevo. Es todo sobre lo mismo, que trae un agotamiento a la gente tremendo, porque saben ya de sobra lo que van a decir uno y lo que van a decir otro. Es decir, el teatrito se ha terminado. ¿Qué ocurre? Mientras tanto, la gente se está organizando en plataformas diversas. Problema que tienen las plataformas, que hay una herencia rara que viene un poco de la parte negativa, que tenía una muy positiva del 15M, que es cosas muy exóticas para un momento en que hace falta unidad. Si no hay unidad de plataforma en toda España, evidentemente no se puede crear una alternativa. La alternativa no iría por un partido político, la que te está planteando, sino por agrupaciones de electores, que supondrían un cambio importante. ¿Esto se va a producir? Yo tengo mis dudas. O sea, sinceramente, mis dudas porque escucha una cosa un poco rara, ¿no? El final, ¿cuál va a ser? Pues me temo que será que un grupo de gente pues se lance definitivamente ahora con las europeas y plantee una lista alternativa con unos parámetros diferentes a lo que se está haciendo. ¿Es posible? Es muy difícil. Esa lista alternativa vendría a ser otro partido político. No exactamente. No exactamente. Como estructura probablemente sí, pero no exactamente. Cuando digo agrupación de electores, estoy hablando de otro modelo que no es la partitocracia, digamos, que tenemos en este momento. Pero eso está en marcha en algún sitio. Pero, ¿qué modelo? Está en marcha, pero está muy... Atomizado. Ahora mismo está en torno al mundo de la Universidad de Sevilla, en torno a universidades de Madrid, y hace falta que eso, de alguna manera, frague. Yo lo veo débil todavía. A eso hay que ponerle caras, ¿no? Sí. Voces. Hay que ponerle... ¿Y cómo? Ahí está el problema. El problema es que, decía la parte más problemática del 15M, dice, no, las listas que hagamos, la lista que hagamos para Europa, la sorteamos. Pues no, eso no es un criterio. Claro, es una locura. Tendrá que buscar un criterio de gente que sepa lo que hay en Europa para empezar. Esas son discusiones que pierde uno tiempo, energía, pero bueno, vale la pena intentar que haya algo diferente. Yo no sé si eso va a salir o no, Fernando. Yo vuelvo a las dos Españas. Esto es una alternativa, pero aquí sigue existiendo el Madrid-Barça, clarísimamente. O sea, yo ahora me he tenido que, por circunstancias, mirar los resultados de las elecciones y la horquilla del Partido Popular viene siendo en torno a 700.000 votos en el peor de los casos. La del Partido Socialista es de 4 millones. Quiero decir... ¿Tú no crees que el bipartidismo ha muerto? No. No. Yo lo que creo es que hay una base sociológica que viene de donde viene, que pase lo que pase. Quiero decir, a día de hoy la candidatura más votada sería todavía la de Rajoy. Yo creo que, sinceramente... Lo cual es alucinante. Bueno, es de lo que estoy hablando. Es alucinante. Es que yo ya no quiero decir que yo no le votaría. No. Yo quiero decir, es que realmente no se puede haber estafado más, mentido más. Pero es que ayer, en una entrevista, contaba, cuando le preguntaron sobre las concertinas, se llama estas alambras que están poniendo en Melilla, que vale, que va a encargar un informe a ver si pueden ser lesivas para... Es decir, es que además él se muestra como un imbécil a la ciudadanía, ¿no? Con total, o sea, quiero decir, de tanto... nosotros, yo que he trabajado guionista, hay una norma que es el artículo primero, que es el personaje es lo que hace, no lo que dice. Esto es lo que lleva a la acción y en la película funciona. Bien, este señor hace todo el tiempo el tonto. Entonces, al final uno es lo que hace. Entonces, ¿por qué sigue siendo la fuerza más votada? Yo sigo insistiendo.
O sea, aquí hubo una cosa que no se solucionó. O sea, no fuimos capaces de hacer, como los alemanes, decir esto fue un crimen. No fuimos capaces. El otro día escuché, por desgracia, a una persona que ya no debería estar ocupando ningún cargo, diciendo, sí, vivimos en una España, es que no me acuerdo el nombre ahora, de quién lo dijo exactamente, porque estoy todo el día con la información que he dado en el programa, pero decía textualmente, decía, sí, hablando de la gente que estaba enterrada por ahí, las víctimas del franquismo, decía, sí, estos se acuerdan de su padre cuando hay subvenciones. O sea, me parece de una crueldad. Yo no tengo ninguna víctima ahí. Yo no soy religioso. Con la edad, primero fui católico, luego fui agnóstico, luego fui ateo y ahora soy antidios. Ya. No soy satánico porque no creo. Yo estoy más allá del ateísmo porque estoy contra esa figura de algo superior que nos domina. Pero, en fin, dicho esto, este señor que dice eso está abundando en esto que yo contaba, ¿no? Entonces, estos señores cuentan con una baza que es inamovible. Ellos pueden pensar que roban, que tal, pero van a votar para que no gobierne el otro. Y esto es lo que digo. En Alemania esto lo hicieron. Dijeron, hemos sido unos criminales. Por supuesto, todos dijeron que entraron allí porque su vecino, que no vieron nada, cuando los judíos iban con una estrella amarilla así de gorda, cuando bajaban a las familias a hostias por la escalera, nadie vio nada. Pero a mí eso no me importa, yo no estoy hablando de venganza, estoy hablando de penitencia y reconocimiento. Yo cuando cuento también, igual que la sanidad, que el monumento más grande que tenemos en este país está dedicado al fascismo todavía y a la memoria de Franco, tampoco me creen. Me dicen, este tío exagera. No exagero, está ahí. Y todavía no se puede tocar, y la ley no se puede aplicar. Entonces, quiero decir, esto es verdad, pero nosotros tenemos un hándicap, y es que ahí hay un freno de una ciudadanía que, aunque cree que esto es de justicia, no está dispuesta a colaborar. Eso por un lado. Y por otro lado, y voy a ser muy breve en esto, que quería contar que efectivamente estoy totalmente de acuerdo con él. No es que los jóvenes no estén educados, es que tampoco están educados los ciudadanos, porque no existe el manual. No existe el manual por una razón. Claro, el marxismo se demonizó. Y efectivamente, decir que la propiedad privada es un robo echa para atrás a todo Dios. Pero ahí había cosas que tenían mucha razón. Una de ellas es cuando hablaba de los desclasados. Decía, el gran problema de la sociedad es cuando uno no tiene conciencia de clase. Entonces a nosotros nos han rodeado de un decorado. A las clases medias las han aburguesado siendo asalariados. Es decir, un reproductor de DVD vale 60 euros. Entonces tenemos mucho acceso a los bienes de consumo y nos creemos que estamos por encima de otra clase, que en el caso concreto de Madrid, pues eran los inmigrantes. Tú no te encontrabas a nadie blanco haciendo zanja, y si era blanco, era ruso. Entonces, esa gente ganaba más dinero que los empleados, pero el hecho de estar sentado en un sitio con aire acondicionado y sin pasar frío había desclasado a la población. No tenían conciencia de ser trabajadores. Se creían que eran burgueses, porque llegaban a casa, tenían acceso a un utilitario, a un DVD, y entonces ha habido un desclasamiento total, un aburguesamiento, que es lo que se llamaba antiguamente. Y esto es verdad. Y esto hay que hacer un pequeño examen de conciencia y decir dónde estamos, qué nos están haciendo y si tenemos capacidad de reacción, porque la burguesía no reacciona. Entonces hay que abandonar y tomar conciencia de que en el 99% de los casos somos empleados. Unos ganamos muchísimo dinero, que es mi caso. Otros ganan muy poco, sí, pero que es así. Pero que, tío, eres un empleado. Esto hay que hacerlo desde la unidad y no hay conciencia de eso. La gente está harta, cansada, cabreada, pero era lo que decía Juanjo. Es decir, lo que no hay es unidad de acción, todo es muy sectorializado. Porque no le toca. No, pero es que además, yo creo que hay una cosa, antes cuando decíamos, ¿cómo es posible que un partido que gana las elecciones con un programa y aplica el contrario, que evidentemente dicen, y lo dicen ya, nosotros no mandamos, nosotros somos los chicos de los recados, de la banca, del gran capital, de Merkel, de Europa, por cierto. Me acuerdo, ahora que hay este escritor de ciencia ficción, el autor de la novela en la que se basó la película de Blade Runner. ¿Bradbury era? No. Bueno, ya sí, pero es que tampoco me acuerdo del título, es que tengo una edad. Un paranoico. Sí. Un psicótico. Se llama algo de las ovejas eléctricas. Sueñan los androides con ovejas mecánicas. Eso es. Phil K. Dick decía que
la Segunda Guerra Mundial, la habían ganado los alemanes, haciéndonos creer que la habían ganado los aliados, ¿no? Y en Europa actual es el resultante de aquel engaño. Bueno, lo que iba es que, en fin, gana las elecciones un partido, aplica tal, pero es que el partido de la oposición, que es el partido de izquierdas, lanzó, después de que Zapatero haga un acto tan absurdo como congelar las pensiones, como bajar, es decir, no hace las cosas que hace Zapatero antes de abandonar el poder, son cosas que solamente son testimoniales, es decir, esto me lo mandan, no tiene ningún valor práctico, el único valor práctico es decir quién manda, y yo no mando, es lo que dice Zapatero, pero además lanza un mensaje a la población terrorífico, que es, oigan ustedes, esta crisis solamente la puede arreglar la derecha. Nosotros no podemos arreglar. Y se da una simetría curiosa, histórica, ¿no? En el 82, cuando ganaron las elecciones los socialistas, aquí se hizo una reconversión industrial muy dolorosa. Empezaron a aparecer las ETTs, se hizo una reforma laboral, se hicieron cosas que solamente las podía hacer la izquierda porque la derecha no tenía legitimación moral para hacerlas, venía de donde venía y no se lo habíamos tolerado. Y eso, digamos que la izquierda le hace el trabajo sucio a la derecha, en el año 82 y posteriores. Y ahora es la derecha la que le está haciendo el trabajo sucio a la izquierda, porque el PSOE, a través de Zapatero, lanza el mensaje no me voten y deja a Rubalcaba Zapatero en la estacada. Y esto es lo que explica que un partido que lleva gobernando 2 años, produciendo agresiones sin cuento a la sociedad, aplicando el programa contrario al que había prometido, dice, ¿cómo puede seguir obteniendo más votos que en la izquierda? Porque en la izquierda está mandando el mensaje subliminal permanentemente de que dejen que nos están haciendo un trabajo sucio. Porque nosotros habríamos tenido que hacer esto también, porque realmente nosotros no mandamos. Que se coman ellos el marrón. Y este es el problema. El problema es quién manda. El problema es quién manda. Y manda la economía, como tú decías, especulativa. Y el gran capital, que es, en fin, que no es economía productiva, es economía financiera. Se ha dado una vuelta a todo. Y esto significa que estamos frente a una democracia pues en un estado realmente comatoso, que sí, se vota cada 4 años, pero Juanjo, carece de significado, ¿no? Es una cuestión meramente formal. No, pero lo que estás planteando, claro, es que estos señores lo que se dedican es a ver a quién le toca. Claro. Y mientras tanto la ciudadanía no existe. Claro. Es decir, ¿hasta qué punto la obligación de estos señores, cuando llegan allí, le dicen, bueno, vamos a ver, tienes que hacer, muchacho, porque a todas estas, Angela Merkel gana las elecciones con un programa que es el opuesto al que propone para España. Sube un 10% el presupuesto de educación, sube el presupuesto de sanidad, sube las pensiones, sube todo. Y ahora negocia un salario mínimo. Claro, exacto. Entonces dice, bueno, y un salario mínimo que no estaba. Que no estaba. Y ahora pone un salario mínimo encima para que la gente no le puedan hacer las putadas que le están haciendo a los trabajadores de Madrid. Bueno, y entonces dices, oiga, señora, ¿no éramos socios del club? Porque en cualquier negocio, cuando hay beneficios, ganan todos los socios. Y cuando pierden, pierden todos los socios. Lo que no existía hasta ahora era un negocio donde este señor gana 400 millones de euros y este pierde 200 en el mismo negocio. Y dice, ¿quién ha hecho las cuentas? Sí, sí. Entonces, ¿por qué lo que es buenísimo para Alemania es nefasto para España y viceversa? Y lo que es bueno para España, que es acabar con la educación y la sanidad, yo esto no lo digo porque palmo, ¿no? Pero esto lo dice la derecha de allí, que es la señora Merkel. Entonces, claro, los políticos, claro, lo que tú has expuesto, que es tal cual, lo comparto al 100%, resulta que es que se dedican a plantearse cuál es la relevancia de su profesionalización. Es decir, yo soy político profesional y lo que quiero es mandar. Y prefiero incluso... Y vivo de esto. No, incluso... Y tengo que garantizarme el sueldo. Y a veces cuando no sueltan el escaño, no sueltan el y prefiero incluso que pierda la selección de mi partido a que esté otro en mi lugar. Bien, pero esto a nosotros ni nos va ni nos viene. Entonces, claro, es otra perversión de la democracia, que los partidos forman parte del Estado. Claro. Es que esa no es su misión.
Es que los partidos no son una institución que forma parte del Estado. Los partidos políticos se crean como correa de transmisión de la voluntad popular. Y eso se corta de raíz. Y entonces esto es lo que hay que hacer y usted se callar. ¿Por qué no hay un solo señor que se plante en Europa y diga, dígame, ¿cuál es la deuda? Tal. Bueno, verá usted, yo, como siempre ponen ellos el ejemplo de, como le gusta a estos señores, ponen el ejemplo de siempre de la familia, Pues muy bien, un padre decente, siempre que podemos demostrarlo, decir, mira, yo te debo, Juanjo, 6.000 euros. No tengo un duro, aquí está mi cuenta corriente, vente a mi casa, te invito a comer. Pero mis hijos tienen que comer, yo te voy a devolver cuando pueda. Si tú a mí me dices, no, que tus hijos no coman, yo digo, Juanjo, eres un hijo de puta. Este es el político que necesito. Que vaya a Merkel y le diga, oye, señora, y que incluso ¿cómo se atreve usted a decir que mis ciudadanos no tienen derecho a la sanidad? y ¿Pero además, usted quién es? En la legalidad internacional hay una cosa que se llama deuda injusta y deuda ilegítima. Por ejemplo, la deuda que contrae una dictadura no es una deuda que haya que pagar. La deuda que tenemos nosotros es una deuda que no hay que pagar, porque cuando los directores de los bancos estaban en la esquina de la calle y cuando pasaba alguien le decía, oiga, ¿usted cuánto gana? Y decía, 1.000 euros. Le voy a dar una hipoteca de 1.200. Y dice, oiga, pero si yo gano 1.000, ¿cómo le voy a pagar 1.200? Decía, no importa, porque mire, usted venga que se lo explico, porque usted compra la casa ahora por 10, pero dentro de 6 meses va a valer 10. Y claro, con engaño, o sea, toda esa deuda se ha generado en un porcentaje altísimo con engaños. Lo más escandaloso es esto que llaman las preferentes y la deuda subordinada y tal, pero y esa deuda se puede decir tranquilamente, mire usted, esta deuda es una deuda injusta y por lo tanto no la paga. Bueno, Hay que pagarla, claro. o tengo otras prioridades. Bueno, otras prioridades. aparte, sí, Mire usted. pero date cuenta que es el PSOE el que prohíbe el déficit gobernanza. Sí. Que esto es O sea, increíble, porque es prohibir la socialdemocracia, que es lo que eso. O sea, dice, yo prohíbo la socialdemocracia. Claro, pues ¿cuál es el mensaje que y convocas elecciones luego a los 7 meses? ¿Cuál es el mensaje que estás enviando Y el al ciudadano? acuerdo constitucional de los dos partidos va en esa dirección, ¿no? Sí, claro. Y luego, de lo que decía Fernando, esto, porque se habla, en fin, del bipartidismo, que yo creo que es muy dudoso, de momento no está, como si eso fuera... Bueno, yo creo que la izquierda está verdaderamente fragmentada y la derecha puede sufrir alguna fragmentación. Yo no sé UPyD qué papel juega en todo, porque nadie me lo ha explicado o yo no lo he sabido entender, o porque algunas veces juega un papel y otras veces otro. No sé dónde puede estar. Pero la fragmentación de la izquierda, yo creo que en estos momentos el Partido Socialista no es alternativa. Ni quiere. Vamos a ver, se juntan aquí, hacen como un congreso, una cosa rara pero de tiene un urgencia juego. y dicen, hemos vuelto. Ahora, pero ¿dónde está el decálogo? nos Es que cuento- en las situaciones de emergencia Os no han salido cuento diciendo lo que- recuperación de la Lo sanidad. que es en Canarias, con la ley electoral específica de las islas, que tú puedes votar a un partido, pero no sabes nunca quién va a presidir el gobierno, por ejemplo. O sea, se puede salir por petenera, ¿no? Votes lo que votes, ¿no? Bueno, Votes lo que votes, luego hay que hacer amasijos y tal para que salga lo que no habías pensado. pero hay una cuestión de fondo que nadie... Mira, hoy, ahora con motivo de que han cesado a esta mujer porque no quería, le ha metido mano a una multinacional, por una cuestión fiscal, le presenta un recurso, ella dice, no le admito el recurso, la han cesado. Bien, y ahora me entero yo de que llevan cesados más de 300 funcionarios de Hacienda que se están enfrentando a estas cosas, ¿no? Pero es que la segunda parte de esa noticia es que el cese de 300 significa la colocación de otros 300. Claro. Que esto es lo que no nos cuentan, ¿no? Entonces, claro, de repente te enteras que en la Policía Judicial se han cargado a todos los que investigaban el caso Gürtel y similares, casos de corrupción, Bueno, todos se han ido a la calle de la Policía Judicial. Todos los que han investigado el famoso ático... Bueno, todos esos están fuera, Fíjate, pero es que se han cargado... Lo único que nos llega luminoso desde la justicia, porque las sentencias son oscuras, bastante oscuras, y a veces incluso los procedimientos, lo que nos llega de los procedimientos de los jueces es bastante oscuro. Lo mejor, lo más claro, es la investigación policial hoy. Claro. Verdaderamente en eso se... Pero se había llegado a un ¿qué logro. significa esto? Mira, ha dicho lo del ático, perdón, de Ignacio González. Es que
Eso es una investigación que le encargan de arriba a un señor que está trabajando en Estepona y de repente le cae a él. Este señor es militante del Partido Popular, que frecuenta la sede. Este señor llega allí y viene con un documento que dice, mira, esto es lo que me ha dicho la señora de la inmobiliaria, que esto lo ha comprado Ignacio González, tal. Dicen, pero si no está escriturado, dicen, ya no entienden por qué, creen que es un problema fiscal, de que no se puede permitir, total. Bueno, este señor se lo cargan también. Dice, bueno, vamos a ver, este señor era militante. Entonces, de arriba abajo, todo fuera, tal, hay un follón. Pero es que esto está pasando aquí, está pasando en la justicia, o sea, ha llegado al Constitucional, está en el Tribunal de Cuentas, está en todo. Es decir, estos señores, llega un momento en que perder o ganar las elecciones es intrascendente, porque realmente todas las instituciones las han copado. Las han copado. Y luego, quiero decir, aquí el Partido Socialista o quien corresponda de alternativa, que es muy difícil porque no son de decir como hacen ellos con la televisión, por ejemplo. Fíjate, hay un señor Fran Llorente, que es un señor que dirige los informativos, 2 años consecutivos le dan el premio al mejor informativo del mundo, que es una cosa muy rara, pero por lo menos, mira, se lo han dado. Por encima de la CBS, por encima de la CNN, por encima de todos. Eso ellos ganan las elecciones y al día siguiente echan a todos. Bueno, pero ¿qué está usted haciendo? Y esto estamos totalmente acostumbrados a que la gente que está trabajando para los ciudadanos se va a la calle. Usted trabaja para mí y de propaganda. Entonces, quiere decir, copan los medios de comunicación, copan Hacienda, copan la judicatura, porque la judicatura es un auténtico cachondeo y de eso no se puede hablar, hay que hablar. Hay que hablar de los jueces, porque estamos hartos de sentencias favorables después de escuchar lo que estamos escuchando. Porque es que hay que volver para asumir esto a la época del oscurantismo. Porque lo que no puede ser es que un señor que dice que no te conoce de nada, luego salgan allí conversaciones de te quiero un huevo, amiguito del alma, devuélveme el regalo, esta vez te has pasado. Y allí el tío sentado como una piedra allí y dicen, absuelto, con 2 huevos. Y sale el tío y lo primero que dice... Oye, pero y lo primero que dice es... Por un jurado popular. Sí, perdona. También lo del juradito popular bien, se las trae. Pero hay algo mucho más grave. Sentencia ratificada después por el Supremo, porque se recurrió y el Supremo dijo que no tenía absolutamente nada que ver ahí. Bien, este señor sale y lo primero que dice es, a mí quién me rehabilita el honor. A ti, la madre que te parió, que no te educó, sin vergüenza. Y eso es lo que no pasa. Estos señores van... Pero bueno, es que claro, esto es muy duro de decir, pero es que del mismo modo que enferman los individuos, enferman a sociedades. La sociedad valenciana es una sociedad completamente enferma porque está aplaudiendo a los corruptos. Y yo lo he dicho allí en una rueda de prensa y pensé, bueno, me declararán persona non grata. No pasa nada. O sea, yo he dicho allí, mire, ustedes están completamente enfermos porque ustedes están votando a gente que han oído, esta es una sociedad podrida, o sea, como sociedad está podrida. Y no pasa nada, no pasa nada. Y bueno, como, claro, y esto, esta mesa se llama abuso de poder y respuesta ciudadana, claro, es que cuando la sociedad está enferma también, pues claro, ¿qué respuesta? Hay una alianza entre el poder y la sociedad, ¿qué respuesta va a haber ahí? Y yo también pienso, y no lo hemos dicho, el tiempo que pierden los políticos en su partido. O sea, el trabajito que tienen dentro de la estructura del partido. O sea, si el tiempo que dedican a su partido lo dedicaran a la gente, yo creo que algo en ocasiones no les interesa ni siquiera ganar elecciones. Están muy cómodos en la oposición. Sí, pero claro, está bien pagada. Por eso te digo que pero no. Es que están jugando continuamente al interior del partido. Entonces, por eso no sabemos de dónde... O sea, el diagnóstico es evidente, estamos jodidos y muy jodidos. Pero estoy en diagnóstico. Ahora, ¿por dónde va a salir? Esa es la cuestión. No porque además, aquí ha habido 2 cosas gravísimas. No hay ninguna perspectiva. Sí. 2 cosas gravísimas que a la gente no le han consultado, como decía al principio. Una, cambio de modelo, cambio de sistema, que eso está claro. Y 2, pérdida de soberanía nacional. O sea, nosotros en qué momento, en qué votación, en qué referéndum hemos dicho que a nosotros nos gobierna el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Troika. El día que aceptamos el euro, día que aceptamos el euro, donde la patria es la moneda. Sí, pero es que la patria es la moneda, pero es que el euro vale una cosa en Alemania y otra aquí. Yo insisto, o sea, los alemanes tienen muchos mejores colegios, tienen muchos mejores pupitres y tienen césped allí para que jueguen los niños al fútbol y no se hagan daño. Pues suben el presupuesto y a nosotros... somos una colonia de Alemania. Bien, claro. Pues entonces reconózcase. Entonces que hagan aquí una Commonwealth y digan, ustedes son los del sur, ustedes tienen que alquilar las sombrillas
y poner aquí las hamacas. Y nosotros venimos a nuestras puñeteras playas a hacer lo que nos dé la gana. Bueno, ya porque lo ya hace, hace tiempo que decían ya lo ellos, hace. pero dígase. Y entonces, claro, y entonces nos dan la oportunidad de decir, pues a lo mejor no queremos, a lo mejor no. Porque aquí han ocurrido cosas gravísimas. Por ejemplo, el cierre desde Europa de la televisión pública griega. ¿Pero eso qué es? Es que para hacer eso tenían que entrar antes los tanques en Atenas. Porque eso no lo permitía ningún pueblo. Y ahora, ¿quién da la orden allí de que estos señores no tengan derecho a una televisión pública? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿A qué nivel de humillación quieren someter a los países del sur? Pero ¿quién nombraron presidente en Italia? ¿Cómo por ejemplo, presidente gana, en bueno, Grecia? y resulta que gana un hombre de izquierdas en Grecia y a la semana, a los 15 días, le dicen que se marche. Que se vaya. Que fuera de aquí porque os hundimos con la prima de riego y la prima de mi prima. Y en Italia igual, ¿no? Esta pérdida de la soberanía nacional que digo, este freno, esto a nosotros no nos han consultado. Porque claro, cuando dices, pero claro, el Fondo Monetario Internacional parece una supraestructura que viene de Dios. El Fondo Monetario Internacional no ha hecho más que fechorías, crear quebranto y pobreza en todo el planeta. Entonces, esta es su historia. Y entonces en Latinoamérica nos lo están diciendo, el presidente de Ecuador lo decía, pero oiga, que nosotros acabamos de salir de esto, que nos han hundido en la miseria 40 años, a países que hemos estado trabajando para pagar intereses, no se dejen hacer esto. Y aquí nadie reacciona. Cambian de opinión de tal manera que me parecen unos incompetentes. El Fondo Monetario Internacional dice una cosa hoy y dice la contraria 15 días más tarde con toda tranquilidad. Ah, bueno, y por supuesto dicen cosas tan cachondas, la troika, como que efectivamente nuestras previsiones eran erróneas, estas políticas de estos han hundido el país, pero profundicen más. Esto es real. Dices, pero estos tíos ¿de qué coño están hablando? Pues el señor Kirchner, que esto tampoco se cuenta, aquí la información viene muy sesgada y poquito a poco. El señor Kirchner un día lo juntó y dijeron, reunión de urgencia que quiero aclarar esto de la deuda. Ah, vamos, díganos, no vamos a pagar. No pagamos, y no pasa nada. Y dijeron, ¿cómo? Dice, sí, metan los tanques, maten a quien tengan que matar. No le vamos a pagar un duro más. Estamos hartos de trabajar para pagarle a ustedes unos intereses y cada vez tenemos más deuda. No vamos a pagar más y yo a partir de ahora me voy a dedicar a otra cosa. Así que decidan ustedes lo que quieran. No pasó nada, no dijeron nada para que no cundiera el ejemplo. Pero esto ha ocurrido. O sea que cuando la gente dice al Kirchner, le hicieron un mausoleo en su país. Los argentinos saben por qué, aquí no sabemos por qué, porque no nos lo han contado. Y aquí nos hace falta esa alternativa, que llegue y diga regeneración de la democracia y regeneración de las instituciones y la justicia al servicio de la democracia, no de los intereses espurios de una minoría, que es lo que pasa. Y los medios de comunicación. Los medios de comunicación están al servicio, pero los medios de comunicación no son la justicia de un país, pertenecen a grandes corporaciones. Este señor, que es periodista de toda la vida, pues antes existía una cosa que se llamaba Diario Independiente de la Mañana, con una línea editorial. Podía ser el señor Luca de Tena, podía ser quien fuera. Pero ese señor montaba un negocio que era un periódico, y con su periódico hacía lo que le daba la gana. Es que eso ya no existe. Es que ahora todos los periódicos, tú ves el árbol al que pertenecen y es un follón acojonante. O sea, son una minoría aquí. Entonces, los periódicos, todos los medios de comunicación, están en manos de unas grandes corporaciones. Uno nunca sabe para quién trabaja. No sabes. Entonces, pero que decir que entonces se informará de lo que haya que informar y punto. Y ya está. Pero ¿qué decir? Los medios de comunicación. Te digo, por ejemplo, de lo que has contado de Kirchner, muchas cosas que están sucediendo y no llegan, como mucho, en las redes sociales. O sea, ya la mayoría de los periódicos, lo hemos dicho antes, son como soldados de las fuerzas políticas. No hay más que lo que les dicen los partidos, salvo excepciones muy honorables. Sí. Pero eso no puede ser, es decir, que no coincida lo que publica un medio de comunicación con la realidad, eso ya era lo que nos faltaba. De todos modos, no hay muchos lectores de periódicos, ¿eh? O sea, yo creo que el lector de periódico es una especie en extinción. Esto es en Madrid, cuando se están cerrando kioscos en zonas, en calles, que tener antes un kiosco era como tener una mina de oro. Y se jubilan y ya cierran porque porque la gente ya no, o sea, y desde luego no hay gente de menos de 50 años que compre periódicos. Y esto es lo que decía antes, se creen que están informados a través de Internet, pero lo que tienen son datos, pero no tienen información o no tienen conocimiento. Mira, los ciegos distinguen dos formas de ceguera. Una de ellas
ves muy nítido... La de los porros, una. No, no. Ves, una de ellas ves muy nítido, pero con un campo de visión como el de ojo de una aguja. Y en la otra ves mucho, pero todo borroso, ¿no? Y nosotros pertenecemos como sociedad a esta segunda zona ceguera. O sea, nos vemos todo porque en un momento te metes en internet y ves Australia y te enteras de que hay un terremoto en no sé dónde, pero nos vemos todo borroso. Todos son bultos. La todos sociedad son bultos. del ruido, ¿no? Y nosotros somos bultos también. Y claro, en esa cosa borrosa no hay pensamiento. Es muy difícil que surja el pensamiento, ¿no? Y yo creo que por eso decía al principio que este es el grave problema. El problema es la falta de conocimiento. Fíjate tú, una tradición en las escuelas de noche. Cuando yo trabajaba toda la mañana y iba por la noche a estudiar porque creía que en la cultura estaba la salvación, que en la cultura era lo que nos hacía libres. Y si uno era inculto, estaba avergonzado de ello. Ahora se hace ostentación de ello, de la incultura, ¿no? Que no he leído un libro. Bueno, pero te presentan la incultura como modelo social. Claro, y eso hace... la incultura hace sociedades esclavas. Es que el movimiento obrero nace de la cultura, porque es gente que no ha tenido posibilidad de estudiar de niños, pero forman sus propias escuelas. Y ahí están en las escuelas de noche. Sí. Claro, esto ahora es impensable. O sea, que aparte de todo eso estamos en un cambio de paradigma, estamos en un cambio que no sabemos a dónde conducirá ni cuál será el resultado, pero en el que una de las patas que fallan es el de la educación y el de la adquisición de la cultura, no como valor instrumental, insisto, sino como valor para ser libre, para poder entender la realidad y para poder oponerte, ¿no? Con criterio y modificarla, por tanto. Sí, aquí el problema gordo, tienes toda la razón, de ahí el célebre verso de la poesía es un arma cargada de futuro, etcétera, etcétera. Pero bien, aparte de eso, la creación del hombre nuevo, que era por lo que luchaban los hombres en los años 30, tener un país de analfabetos y de pobres. Pero urge un cambio de modelo en todos los órdenes, porque es que esto ya no funciona. Y entonces, claro, nosotros estamos basándonos, como decíamos antes, claro, en la democracia, porque claro, no sé quién fue, en la Revolución Francesa creo que fue, no me acuerdo, que decía, no le tengáis miedo a las elecciones, démosle un poco más y siempre nos votarán a nosotros, ¿no? Entonces, quiero decir que este sistema de elección, claro, se pensaba que si Franco hubiera sabido esto no hubiera dado un golpe de Estado, ¿para qué? Claro. Entonces... No, es que ahora se está dando un golpe de Estado sin armas, claro. Claro. Entonces dices, bueno, aquí hay un sistema de elección y la gente pensaba, ¿va a ser uno tan tonto como para votar en contra de sus intereses? Y es que la gente no sabe a qué dirigirse porque no hay horizonte. Y te digo, en el momento en que han creado los bienes de consumo a disposición de la gente y han creado un decorado, porque tú entras en casas de gente que está en la absoluta miseria, pero realmente el decorado no lo es. O sea, yo estoy harto de ver reportajes en televisión o tal, y las casas son normales. O sea, tú no entras en las y por supuesto tampoco corresponde, ¿no?, a una sociedad del siglo XXI en Europa, pero tú no entras en los chamizos de los sitios donde... Pero si es que su circunstancia es la misma. Hay gente que vive en un nivel de miseria brutal, porque sobre todo tiene una depresión social de que te hacen sentir el último de algo. Y tú eres el tonto, porque si te mueres de hambre en Europa, encima eres tonto, y no te dan la más mínima oportunidad. Entonces, frente a esto, solo surge una cosa que puede unir a la gente, que es la palabra justicia. Justicia. Solidaridad y justicia. Una de las enfermedades de este momento también es el individualismo. O sea, si me va bien a mí, en fin, va bien todo. Miguel Ángel Aguilar decía con mucho acierto el otro día, a propósito del cierre de la televisión valenciana, os acordáis que salieron mucha gente, muchos periodistas diciendo, a mí no me dejaban decir lo que quería, yo escribía en dictado. Y Miguel Ángel Aguilar decía, hombre, pues lo podíais haber dicho entonces. Claro. Decía, porque entonces no lo decíais por no perder el salario
Perdíais la dignidad por no perder en salario y ahora perdéis en salario y en la dignidad. Es decir, porque es que hay momentos en la vida en que te la tienes que jugar. Claro, porque aquello... Y nosotros sabemos algo de eso. Se Y hay hizo momentos en la vida inviable en que- por los enchufados. Claro, es decir, sí, no, pero había mucha gente que decía, no, yo es que no podía. Hombre, pues, en fin, podías haberte organizado, ¿no? Antes. Y esto, y bueno, ese es uno de los síntomas de esa sociedad absolutamente podrida, claro, de la sociedad completamente enferma, ¿no? Y claro, conceptos como justicia y solidaridad es que se han ido al carajo. Pero van a volver, Claro, porque la gente está viendo lo que está ocurriendo. O no. Es que son las instituciones, porque ya es bastante desgracia que las instituciones no se puedan hacer cargo de una crisis. Pero son las instituciones las que están creando la miseria de la gente. Que el caso de Madrid es evidente. Claro. Gente que tiene un salario de 1.000 euros por trabajar, y le dicen, no, ahora le pongo en manos de este señor, que encima es socio mío. Claro. Y le va a pagar 500. Y Y cuando encima yo va a echar salga a la de- mitad. y cuando yo Entonces son salga de las aquí, me instituciones tomo las que ahí. están creando, entonces ya están traspasando. Y esta es mi duda, porque claro, aquí hay gente que puede vivir en todos los sistemas. Porque muchos señores de estos, y aquí mañana se acaba la democracia, van a Da estar igual, encantados. sí. Pero yo no, porque yo si no hay libertad, a mí me llevan al talego o a los olivares. Que sí, porque yo soy de los primeros que baten la furgoneta, macho, en la puerta. O sea, yo soy el rojo oficial, pero yo no me he puesto etiqueta. Pero es verdad, y tú estarías en un caso parecido, perdóname, Juanjo, que te dé la mala noticia. Voy a aprovechar esta Tú eres- pausa para advertiros de que el tiempo se va cumpliendo. Sí, pues tú eres del segundo turno, que lo sepas. Pero te quiero decir, es que hay otros que no tienen ese problema. Cuando hay una dictadura están, cuando hay una transición están, cuando hay una democracia están. Y lo que pasa es que la democracia es mucho más incómoda. Es mucho más incómoda. Y entonces, vuelvo al origen de mi chapa. No hemos superado las dos Españas. ¿Por qué? Porque si yo o cualquiera dice estas cosas, hay un 50, un 20, un 30 que desconfía. Dice, sí, este es de los de Zapatero, o de los de Llamazares, o de sus muertos. Y entonces, como ese es de esos, yo voy a seguir votando a los míos, que este va a lo suyo y yo a lo mío. Y te digo, es absurdo, ridículo, y como dices tú, patológico, que sea todavía la opción más votada la que está condenando al hambre al ciudadano. Yo el otro día se me armó un pollo, pues claro, como estoy haciendo ahora con el tema del libro, mucha promoción, claro, al final dices tantas cosas que al final un 20% son gilipolleces. Entonces, Un 20. sí, pero un 80 están hechas ya con mal estilo porque estás hasta las narices de hablar de cosas que realmente te afectan, ¿no? Entonces me preguntan, entonces ¿cuál es la diferencia entre un obrero de derechas y un progre de izquierda? Digo, bueno, yo dije, el obrero de derechas es tonto por definición. Y el rico puede ser lo que le dé la gana, puede ser extravagante, puede ser homosexual, drogadicto y lo que le dé la gana mientras no le pillen, porque para eso es rico. Y el rico, la única ventaja de ser rico es ejercer de tal. Y entonces puede permitirse todo aquello que a los demás le está vetado. Y si no, no es rico, es una mierda miserable. Entonces, pero quiero decir, en las circunstancias actuales, el que todavía no ha visto el peligro que está corriendo y vive de sus manos en una sociedad de la deslocalización, que es un tema que, por desgracia, no hemos hablado, ya ni siquiera servimos como mano de obra. Entonces, ¿dónde coño nos van a llevar? Porque de eso se chulean. Es decir, mira aquí, si aquí además sobráis los obreros, porque fabricamos esto acullá, ahora que las circunstancias del transporte están solucionadas y ya se acabó. Pero ¿cuál es la razón por la que alguien que su vida pende de un hilo y está el tío al que le está votando le está amenazando con un bate de béisbol, sigue a sus pies? Esto es un enigma. Es un enigma. Es una... O sea, una señora como... verdad. Yo voy a poner un ejemplo. O sea, Esperanza Aguirre arrasa en Madrid en los sondeos. Esta señora que está todos los días haciendo declaraciones en la radio, aquí y allá, le llama a un juez y no va. Dices, cojones, es al primer sitio que tenía que ir usted, señora. Delante del juez, es el único sitio que no ha ido. Y sale del juez y vuelve a explicar todo lo demás. ¿Por qué se propone como regeneradora de la democracia? Pues esa señora es la que todo el mundo quiere. Entonces yo alucino, tú coges el CIS y dices, el 90% alto de la población está a favor de la sanidad pública. Pues la mayoría de ese CIS está a favor de esta señora, que es la que se encarga en exclusiva de hundirla. Dices, pero oiga, ¿por qué? O sea, si usted está a favor de la sanidad pública, ¿no está a favor de esta señora? A ver, pero la gente en Madrid ya ha topado con eso en un hospital, ha ido a un hospital y ha tenido que pagar ya.
Porque Bueno, yo creo que va a cambiar. ¿eh? ahora está en fin, ¿El qué? en sede No. judicial. esto. En el momento que la gente tenga que ir y vea que tenga que pagar... No, es que no va a ser necesario. Se baja la calidad. Mira, el señor Cameron hace poco tuvo que salir a pedir disculpas porque en un solo hospital habían muerto más de 2.000 personas que no tendrían que haber muerto. En un solo hospital. Digo en un solo hospital porque es el único en el que se ha hecho el estudio. Lo hizo una revista, creo que fue Lancet, una revista científica. Bueno, ¿por qué habían muerto? Conclusión, porque los que curaban allí eran idiotas. Esa es la conclusión. Del sistema no hablaron. ¿Pero por qué eran idiotas? Porque les pagaban 600, 700 y 800 euros. Entonces, claro, eso es una cosa que no pueden asumir los técnicos, porque no lo pueden asumir. Y entonces empiezan a echar gente y ya la tercera vez, porque esto es una cosa que ya montó la señora Thatcher, ahora están en esa fase, donde celadores, auxiliares, son de una bajísima calidad porque no cobran salario, los cogen de la calle a cualquiera. Entonces no hace falta que paguen. Simplemente el beneficio está en dar mal servicio Por y no ahí pagar. puede venir una Rajoy respuesta, ha dicho ayer que no importa la sanidad del tipo que sea, que lo que importa es que sea gratuita. Pero efectivamente ahí hay una trampa. Sí, pero la gente no sabe si Gratuita, cura pero puede pasar lo y que que tú cure, dices, dice, y claro. que cure, ya, pero ¿cuánto cura? Es que si nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros, la gente no sabe, porque esto también, los medios de comunicación tienen mucho que decir, o sea, además del Mundial de Fútbol, teníamos la mejor sanidad pública del mundo. Que esto es una cosa muy difícil de contar cuando vas a las urgencias y ves aquello atiborrado. Pero nosotros, por ejemplo, en oncología, en tratamientos, en trasplantes, éramos los mejores del mundo, compitiendo con los grandes hospitales. Porque hubo un reportaje en el País Dominical sobre la Clínica Mayo, que digo, cojones, sacar el parking, donde contaban lo bien que funcionaban, no sé qué, no sé cuántos, tal. Era un reportaje de hace 10 años o por ahí. Digo, pero sacar el parking, está lleno de limusinas, con choferes negros. Es que el hospital nuestro es de gente que llega en metro y se queda y hasta que no cura no sale. Esa es la gran diferencia. Y eso tendríamos que tenerlo en portada permanente porque no sabemos lo que nos están robando ahí. Y solo por el lucro personal. Porque claro, cuando a veces cuentas esto te dicen, o sea que la derecha es intrínsecamente mala. Que no. La derecha está basada en que tú eres gilipollas. En eso se basa. Y entonces, ya está bien, joder. Sí. Me debo 6.000 euros. Y ahora quiero hablar de la pederastia. Yo creo que vamos a cerrar este coloquio, que se ha puesto peligrosísimo, ¿eh? Peligrosísimo. Yo creo que como se aproxima la hora de la cena, que siempre llega, son las 9:30. Pero habría que elevar las conclusiones definitivas medio minuto. Bueno, bien. Yo termino. Lo que pasa es que es mentira que tú Termino. estés medio minuto. Yo termino mi intervención. 30 segundos. Como portavoz. 30 segundos. No, la solución realmente, aquí no cambia nada si no lo haces cambiar. La gente realmente lo que ha perdido es la conciencia de su capacidad para cambiar las cosas. Estoy completamente de acuerdo con Juanjo. Hace poco, con motivo de la detención de, no sé si fue cuando metieron a Barcelona en la cárcel o cuando descubrieron las cuentas, había 2 millones de convocantes y 300 personas en la puerta del partido. Un solo día. En Madrid, 2,5 millones de personas y al día siguiente se arregla el 50% del problema. El otro 50% no olvidando que esas 2,5 millones de personas se pueden convertir en 5. Esa es la solución. Entonces, aquí, acabar ya con la institucionalización de las soluciones y plantearse que realmente somos nosotros los que tenemos el cambio en la mano. Y dejarnos ya de guerras civiles, de división de España. Muy bien, Lo mismo. Igual que yo pienso que la solución está en la gente y en la movilización. Y no una movilización sectorial, sino que tiene que ser millones de personas a la calle. Ya lo hemos vivido y es posible hacerlo. ¿Por qué? Porque nos estamos quedando sin derechos. Y a los derechos los están sustituyendo los programas de caridad. Estamos todos los días con los programas lacrimógenos y parece que ese es el futuro. No, somos seres humanos y queremos tener nuestros derechos y que esos derechos se cumplan. Y no hay otro camino que la movilización y la gente en la calle y la protesta y mientras tanto también ir construyendo alternativas, que es a lo que nos dedicamos algunos. No, yo... Unas palabritas de Nada, yo insisto en la vía de la... Por alusiones. De la vía de la educación, por alusiones. Yo siempre digo
ese, como decía al principio, ese chico que el sábado por la noche se toma 2 cervezas, se fuma 2 porros y tiene un malestar tremendo y lo arregla rompiendo una cabina, ese chico no nos sirve. Ese otro chico que se queda un sábado por la tarde en su casa leyendo Madame Bovary, ese es una bomba. Ese no sabemos por dónde va a salir, ¿no? De manera que la solución de raíz, de fondo, está en la educación. Perdona, un inciso. ¿Madame Bovary es una obra tuya? Ya me gustaría. Te he visto aquí un poquito tendencioso. Bueno, ahora Bueno, pueden leer también, es una buena oportunidad para decirlo, no estamos locos. Te iba a decir, ¿por qué Madame Bovary? Si ya no se estila ese tipo de señora. nos ha quedado claro que los abusos avanzan y las respuestas no acaban de llegar. ¿Eh? Bueno, pues concluido esto, gracias a todos por el apoyo a estas jornadas y no se sabe hasta cuándo, porque no se sabe si nos llegará el dinero para el año que viene. Gracias, amigos.